Hoy hablaremos del escándalo que ha cimbrado a la Marina, a las aduanas y al gobierno federal. Un caso que no solo exhibe contrabando y corrupción, sino que deja al descubierto cómo en México el crimen organizado puede vestirse de empresa legal y operar con la complicidad de funcionarios marinos y de empresarios. Se trata del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel de contrabando en Puerto Tampico, que ha derivado en la detención de 14 personas, incluyendo marinos, exfuncionarios y empresarios. Pero este caso no es aislado, es un entramado de corrupción que llega hasta las más altas esferas del poder. La investigación conjunta de la Secretaría de Seguridad, de la Marina, de la Fiscalía General de la República y de la UIF llevó a la captura de 14 implicados, entre ellos 5 marinos activos, un marino retirado, 5 funcionarios de aduanas y 3 empresarios ligados a empresas fachadas simulando importaciones legales. El nombre más escandaloso es el del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, quien habría encabezado esta red. Con esto se confirma lo que por años se sospechaba. La corrupción dentro de las Fuerzas Armadas no son rumores, es una realidad. Los detenidos no eran simples operadores, eran hombres de confianza dentro de la Marina y de las aduanas portuarias, con acceso directo a las operaciones logísticas del país. Funcionarios que autorizaban pedimentos falsos, marinos que daban la luz verde a los buques, empresarios que fungían como fachada para el contrabando. El nivel de cercanía con mandos superiores era evidente. No cualquiera puede meter millones de litros de combustible por los puertos sin que alguien de la cadena de mando sepa lo que está ocurriendo ahí. El esquema era huachicol fiscal, una modalidad de contrabando de cuello blanco. Buques llegando con diésel desde Estados Unidos. Se declaraba falsamente como aditivos o químicos exentos de impuestos. Funcionarios de aduanas y marinos corruptos que permitían el ingreso. El combustible se almacenaba en centros clandestinos y luego se distribuía a gasolineras coludidas. Con las ganancias se lavaba dinero mediante compras de lujo y empresas fachada. En la práctica era una empresa criminal perfecta organizada, con niveles estratégicos, tácticos, operativos y financieros. Una red que operaba como cártel, pero con papeles en regla. Aunque las autoridades no han revelado todas las razones sociales, se habla por lo menos de 3 compañías directamente relacionadas con la importación fraudulenta. Estas empresas eran la cara legal del negocio. Facturaban, emitían pedimentos, movían dinero y daban la apariencia de ser algo legal. En pocas palabras, lo ilegal se disfrazó de una empresa legítima. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención y aseguró que se trataba de una red criminal infiltrada en instituciones estratégicas. Habló de la colaboración de la Marina, la Sedena, la Guardia Nacional y la UIF. Sin embargo, no aclaró cómo fue posible que por tanto tiempo esta red operara bajo las narices del propio gobierno federal, ni si habría sanciones contra mandos superiores que inevitablemente sabían de lo que estaba ocurriendo. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el operativo como una muestra de cero tolerancia a la corrupción. Sin embargo, su discurso fue muy ambiguo. Se limitó a resaltar la coordinación institucional y, sobre todo, no reconoció el golpe que este caso significa para su narrativa de que el ejército es incorruptible. Es evidente que el gobierno busca presentar este caso como un logro cuando en realidad expone la podredumbre dentro de las instituciones más cercanas al poder, a la presidencia. La reacción social ha sido de indignación y de desconfianza. Muchos se cuestionan que cómo es posible que se roben millones de litros de combustible sin que el presidente, la Marina o el secretario de Seguridad estén enterados. Otros señalan que si no fuera por la presión mediática y la magnitud del decomiso, este caso hubiera sido encubierto como otros tantos. En redes sociales abundan las críticas a Claudia Sheinbaum por heredar el pacto de impunidad de Andrés Manuel López Obrador con las Fuerzas Armadas. La estrategia no terminó con la detención. El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de unidad de protección portuaria de Altamira, se quitó la vida el día 8 de septiembre en su oficina. Estaba señalado por haber recibido sobornos de 100,000 pesos por cada buque de contrabando. Aunque no había una orden de aprehensión en su contra, su muerte
se suma a otros episodios violentos relacionados con este caso. El asesinato en el 2024 del contraalmirante Guerrero Alcántar, quien denunció la red. El homicidio de un colaborador de la Fiscalía General de la República en Colima, vinculado a esta misma investigación. Este patrón muestra que estamos ante una red criminal que no solamente roba, sino que elimina a quien le está estorbando. Pero ¿de qué sirve hablar de cero tolerancia cuando los implicados son altos mandos militares y funcionarios de confianza del Estado? ¿Cómo puede Claudia Sheinbaum hablar de combatir la corrupción si su gobierno permite que la Marina, una de las instituciones más cercanas a AMLO, aparezca embarrada hasta el cuello? ¿Por qué el presidente López Obrador durante 6 años blindó al ejército con más presupuesto, con más poder y con más contratos, mientras dentro de sus filas florecían negocios irregulares? Este caso no es un accidente, es el resultado de años de impunidad y protección política a las Fuerzas Armadas. Hoy México confirma lo que muchos sospechaban. La corrupción ya no está en rincones oscuros del poder, está en el corazón mismo de las instituciones que AMLO y Claudia Sheinbaum nos vendieron como incorruptibles. Marinos, empresarios y funcionarios convertidos en socios de un negocio millonario que robaba al país mientras se lavaban las manos en Palacio Nacional. El suicidio del capitán Pérez Ramírez no borra las responsabilidades, más bien las subraya. En México la corrupción se propaga desde arriba y se castiga desde abajo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó un legado de militarización sin control. Y ahora Claudia Sheinbaum paga el precio político de ese pacto. Un pacto que hoy huele a petróleo robado, a dinero sucio y a complicidad en los más altos niveles. La pregunta es clara. ¿Seguiremos tolerando un gobierno que convierta a las Fuerzas Armadas en juez, parte y ahora en delincuentes de cuello blanco? Porque este caso no es una excepción, es el reflejo de un sistema podrido, un sistema que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum fortalecieron en el nombre de la transformación y que hoy se revela como la más grande simulación de la historia reciente de México. Y como siempre digo, en fin, políticos siendo políticos.